Hola amigos, buenos días. Los saludo al doctor Pablo Hurtado, cardiólogo. Hoy en la mañana, como hace poco hicimos, pues estamos recapacitando, haciendo memoria de pacientes que hemos visto últimamente. Post-COVID, ya tenemos pacientes que estamos viendo en la consulta externa de cardiología recuperados de COVID. Algunos que estuvieron internados en hospitales de nuestro país y otros que han pasado esta crisis de salud en su hogar. Entonces quería compartir con ustedes ahorita pues que lo que he visto y de paso un llamado de atención serio a algo que yo no me había pronunciado porque sinceramente no estaba muy claro las implicaciones que podía tener el uso del ibuprofeno como, entre comillas, preventivo. Y hago gestos porque a lo mejor hay alguien que me está escuchando y no puede estarme viendo, ¿ok? Entonces voy a hablar de 2 o 3 casos que he visto y la experiencia que puedo compartir con ustedes. Ok. Y también de preguntas que me han hecho algunas personas a la página, ¿no? Que he ido respondiendo. Pero lo primero es hablar sobre el ibuprofeno. No quiero perderme, ok. Vamos a ver. Pues el ibuprofeno es un antiinflamatorio conocido por todos ustedes. Se utiliza para dolores de columna, artritis, ¿verdad? Comúnmente. Pacientes que tienen artritis, sobre todo con mucho dolor, alivia. También otros son más agresivos cuando tienen cefalea intensa, también lo utilizan porque es un analgésico. Y también es un antipirético. Hay ibuprofeno en gotas. No recuerdo ahorita el nombre en pediatría de las gotas, ¿no? Ibuprofeno, de modo que él es antipirético, analgésico, también antiinflamatorio. Pero también como es un AINE, así le llamamos en medicina, también tiene cierto efecto antiagregante, plaquetario, de modo que las plaquetas, que son células que tienen que ver con la coagulación de nuestro cuerpo para evitar sangrado, pueden estar un poco inhibidas. Cada AINE, ahí está el diclofenaco, trixicán, celecoxib, etc. También la aspirina es un AINE. Unos tienen más efecto antiinflamatorio, otros tienen más efecto antiagregante, otros tienen más efecto antipirético para la fiebre. De modo que ahí se han ido separando. Entonces al final uno utiliza más el ibuprofeno para antiinflamatorio, utiliza más la aspirina como antiagregante, ¿comprenden? Aunque todos estén en el mismo grupo. Entonces sucede que con esto del COVID por ahí están utilizando pues ibuprofeno para evitar la inflamación, ¿ok? La inflamación vascular. En efecto, pues sin duda, algo importante, el virus del COVID, el coronavirus, pues penetra en el endotelio bronquial, ¿ok? En las células bronquiales, y su primer órgano es el pulmón. Luego él afecta pues también el endotelio vascular, las células de nuestras arterias y venas. Y allí pues la inflamación y en algunos casos graves, sobre todo casos graves, el favorecimiento de infarto, trombosis cerebral, etcétera, etcétera. Hasta ahí estamos ahí. Una teoría podría ser de que el ibuprofeno como antiinflamatorio podría bloquear, digamos, la inflamación vascular o la inflamación del paciente. Y por eso lo están tomando las personas, o mejor dicho, los médicos están prescribiéndolo desde entrada. Pues yo no tenía pruebas realmente, evidencia en estudio de que estuviera mal indicado, porque la OMS al principio dijo que no, pero después dijo que no tenía pruebas para contraindicarlo. Pero bueno, sucede que ahora estoy viendo pacientes complicados por ibuprofeno y es sobre lo que quiero yo hacer un llamado de atención a los médicos que prescriben ibuprofeno para este virus. Vi un señor ayer en consulta, un joven, un señor hipertenso con obesidad, que me llamó desde el fin de semana por crisis hipertensiva recurrente. 160 con 110. Él es hipertenso, toma losartán 50 miligramos. No tiene mucho chequeo, así que realmente no estaba muy claro cómo andaba su presión. Pero sucede que viernes, sábado y domingo, presión mínima de 100, sin fallar. Lo vimos ayer lunes en la consulta como en carácter de urgencia, ¿no? Y bueno, interrogándole una cosa, una a la otra, al final pues el paciente altamente sospechoso para COVID,
le comenzó hace 10 días con un cuadro respiratorio superior que no ha mejorado. De paso, a una crítica a este paciente le dieron cada 3 días, le cambiaron antibióticos, le dieron acitromicina por 3 días, amicacina por 3 días y no sé qué otro invento más. Si usted como médico da antibiótico y no cumple con los tiempos requeridos, el paciente no va a mejorar de ninguna forma. El hecho es que el paciente, bueno, tenía la presión alta en la consulta. Por teléfono del fin de semana, yo ya le había agregado 2 medicamentos más aparte de ese y le había cambiado el losartán para un ARA-2 de más potencia y mayor efecto prolongado. Pero me llegó la consulta ayer con la misma hipertensión, 160/100. Yendo para atrás, averiguando, hablando bien con él, lo más que pudiera, pues me dijo, el señor estaba tomando ibuprofeno porque también tenía un problema de columna vertebral, tenía un problema crónico de columna, el chofer, y el dolor lo mataba. Entonces estaba tomando 800 miligramos de ibuprofeno diario desde hace buen tiempo. Ahí entendí cuál era la causa de su descompensación, el ibuprofeno. Siempre ha sido así. Todos los antiinflamatorios no esteroideos suben la presión arterial. Un paciente se puede tomar un día una pastilla, tal vez una, pero no como tratamiento continuo. Ok. Por la tarde, ayer mismo, me disculpan, porque no sé por qué. Ok, este teléfono, me están llamando por teléfono, estamos colgando. Entonces, ayer vi una señora post-COVID, que ella ya está en su día 14, después de su segunda semana, y la señora me fue a ver por hipertensión, 160/100 y taquicardia. Le hicimos un ecocardiograma y estaba el corazón remodelado, lo cual denotaba que ya era hipertensa crónica. Sí, en efecto, tenía más de 10 años, pero ella no estaba muy clara cómo andaba su presión. Ella me dijo que el primer día que empezó con la fiebre y con el cuadro típico, más 2 en su familia, ella empezó a tomar ibuprofeno. Esta señora tiene 58 años, tiene obesidad. Y resumen, y nuevo estaba en el tapete el ibuprofeno. O sea, al final tenemos 2 pacientes, uno que sí se le dio el tratamiento por tener síntomas para coronavirus y el otro lo tomaba ya crónicamente por su columna y ambos tienen hipertensión descontrolada. Entonces yo, ¿qué les puedo decir con esta experiencia? No pueden tomar ibuprofeno pacientes hipertensos o con riesgo cardiovascular, no deben. El ibuprofeno y todos los antiinflamatorios no esteroideos, diclofenaco y todo, celecoxib, todos siempre ha habido evidencia que provocan crisis hipertensiva, desencadenan crisis de angina de pecho, aumentan el riesgo de infarto y también de derrame cerebral. Entonces no debemos utilizar ibuprofeno en pacientes de riesgo cardiovascular. Usted como médico debe preguntar a su paciente o verlo, claro, o mandarle algunos exámenes para valorar su riesgo coronario, sinceramente, y en base a eso, si el paciente tiene bajo riesgo, es alguien joven de 20, 30 años, no tiene enfermedades crónicas, pues ok, si quiere usar ibuprofeno, pues úselo. Yo no le voy a decir que no, ok, porque no tengo pruebas para contraindicarlo en COVID, que conste, no tengo. Pero para pacientes cardiópatas o pacientes en riesgo, pues mejor absténgase sinceramente, porque a veces aquí es peor el remedio que la enfermedad. Entonces, aquí 2 cosas importantes también en estos 2 pacientes. Viene otro más. Esta señora que tenía obesidad y que llegó con la hipertensión descompensada, ella resolvió sola en su casa y no tuvo síntomas severos a pesar que era obesa y tenía 58 años. Vi un paciente también ayer recuperado que estuvo en el hospital Manolo Morales, el cual me dijo que estaba sumamente satisfecho de la atención brindada. Me llamó la atención, me dijo que le hicieron tomografía en la emergencia. Es cierto, hace como un par de meses, 3, el hospital lo remodelaron, el área de emergencia, pero yo no sabía que había tomografía tampoco ahí. Hay tomógrafo en Manolo, se le hicieron de entrada, tenía una imagen neumonía lobar, un solo foco, fase pulmonar del COVID, ok, 2A le diríamos ya, y entonces el paciente estuvo 5 días internado, mejoró, vino ayer a verme, ya tenía su día 15, 16, y me comentaba que se sentía al 80% de sus capacidades. Me dijo que nunca tuvo tos, ok, pero sin mal estado general, fiebre y todo un cuadro, pues, y un poco de disnea. Entonces, importante de la ibuprofeno, para no perderme. Quiero aquí algo aclarar. Fíjense que la fiebre, 38, 38,5, es buena, es positiva. Hay interleuquinas en nuestro cuerpo, o diríamos mediadores químicos que ayudan a que lleguen las células de defensa, que se activan solamente cuando hay fiebre de 38, 38,5.
Si usted entra al paciente, le da antiinflamatorio o analgésico sin fiebre, solo para evitar que le dé, pudiera estar usted actuando en contra de su sistema inmunológico sin saberlo. De modo que en 38, 38 y medio, fíjense que podría ser permitido, ¿ok? Le puedo mostrar bibliografía de eso. Segundo, cuando usted da dosis alta de antiinflamatorio no esteroideo como ibuprofeno, también va a bloquear algo positivo que produce nuestro cuerpo, que es las prostaglandinas. Las prostaglandinas son sustancias vasodilatadoras que promueven que las células no se peguen al endotelio, promueven que las arterias se relajen, y usted está bloqueándolas con estas dosis altas, y entonces está provocando algo que se llama vasoconstricción, y puede más bien empeorar el cuadro de un paciente con COVID, que por sí ya sabemos que algunos hacen cuadros tienen disfunción endotelial, que tal vez es la causa de las trombosis y los infartos en pacientes de riesgo, porque no todos se mueren de neumonía. Entonces, pacientes que tengan enfermedad coronaria, angina de pecho, hipertensos de más de 55 años, yo sinceramente me abstendría de recomendar ibuprofeno para el control de los síntomas del COVID, sinceramente. Utilizaría acetaminofén como está recomendado, y si quiero tener algún efecto antiinflamatorio por los riesgos del paciente, pues podría utilizar aspirina a dosis baja de 100 miligramos, que es actualmente lo que se está indicando, o mejor dicho, ya se agregó en el protocolo de... Desconozco realmente el protocolo nicaragüense, si la aspirina se le está brindando a todos los pacientes por igual, o se está haciendo alguna selección de pacientes en riesgo con factores cardiovasculares para brindársela. Mi opinión como cardiólogo sería brindársela a pacientes de riesgo cardiovascular, por lo menos hombres o mujeres de más de 45 años. En menores de esa edad tendría mis dudas que realmente esos pacientes tengan un riesgo cardiovascular, a menos que tengan algo muy obvio, ¿no? Una obesidad mórbida, que como sabemos, pues la obesidad es un factor de riesgo mayor, al igual que la edad y también hipertensión y otros factores. De modo que, si sabemos que la hipertensión arterial, la presencia de hipertensión arterial de por sí, per se, en un paciente que tiene COVID incrementa sus riesgos de muerte, de ingreso en terapia, de necesidad inclusive de ventilación, solo por ser hipertenso, ya eso está demostrado. Y hace poco se publicó también un metaanálisis sobre eso. No le agreguemos un poco más de pimienta a eso, al agregarle ibuprofeno a un paciente para control de temperatura o para un beneficio dudoso, y yo sinceramente dudoso, no comprobado, de efecto antiinflamatorio. Yo creo que en esto, sinceramente, el ibuprofeno sale perdiendo. Así que hago un llamado, un consejo a los médicos que estamos atendiendo pacientes que nos están llegando a la consulta. Algunos lo saben, otros lo sospechan, otros no saben que están infectados por el virus, ¿okay? De no prescribir ibuprofeno, a menos que sinceramente sea un paciente de muy, muy bajo riesgo cardiovascular. ¿Okay? No vale la pena arriesgar a los pacientes a tomar, ¿okay?, ibuprofeno, sobre todo cuando ya tienen hipertensión u otra comorbilidad que los pone en riesgo cardiovascular. ¿Okay? Así, inclusive, en época no COVID, diría que a un paciente que yo fuese a prescribirle un antiinflamatorio, le mandaría mínimo un perfil de lípido, una creatinina para ver la función renal, un PCR ultrasensible para ver inflamación vascular. ¿Okay? Sí, para creer que a la hora de darle ibuprofeno no va a incrementar su riesgo de complicaciones cardiovasculares. Y bueno, no se olviden de encontrarnos el jueves próximo en la noche, tipo 8:15, 8:20, donde vamos a discutir las etapas de la infección por el coronavirus. Es importante cuando usted ve un paciente así, o usted como paciente o como persona de la calle, que sepa que la primera semana es la etapa viral, la segunda se le llama etapa pulmonar, y la tercera semana es la etapa de complicaciones. Muchos pacientes no llegan a la etapa pulmonar, se quedan el 80% en la etapa viral con síntomas generales y resuelven fácil. ¿Cuáles son los exámenes que uno hace para saber más o menos en qué etapa está el paciente o si tiene un riesgo de complicarse? Y usted como paciente, no quedarse en su casa si tiene síntomas de riesgo o signos, ¿ok? No se quede en su casa. Los pacientes están siendo debidamente atendidos en los centros de salud, me consta, y también a nivel de hospital. Es verdad que cuando usted tiene riesgo y tiene saturación de oxígeno menos de 93, lo van a tratar de ingresar. Es un hecho, porque ahí es donde tiene mejores oportunidades de sobrevivir. Me consta que la atención que se está brindando es lo mejor que se puede brindar en nuestro país para nuestros pacientes.
a nivel del sistema de salud. Así que no se queden en su casa, no se queden en su casa con miedo. Los médicos no estamos para hacer daño, ni para matar a nadie, estamos para salvar, para mejorar su vida. Y más en esta situación, confíen en nosotros, por favor, siempre lo han hecho y ahora es donde más deben de hacerlo. Un gran abrazo, pues, se despide usted el doctor Pablo Hurtado, cardiólogo, y nos vemos el jueves a eso de las 8:15 para otro tema más a discutir. Gracias y cuídense, por favor, cuídense todos.